Hoy, programa especial, mesa de análisis, el neoliberalismo, la destrucción de México, segunda parte. Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. Estamos empezando. Perfectísimo. Bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues estamos aquí en este programa de Mesa de Análisis, la segunda parte del neoliberalismo. Y el título es tal cual, el neoliberalismo, la destrucción de México. Y bueno, antes que nada, pues queremos agradecer a muchos de ustedes que nos vieron en el primer programa y que ustedes nos pidieron que ampliáramos más el tema, que les interesaba mucho saber mucho más de nuestros invitados. Y bueno, antes que nada le doy las buenas noches a mi queridísimo tocayo, amigo, maestro, el profesor Héctor Lerín. Buenas noches. Gracias, tocayo, buenas noches, gusto en saludarles, qué bueno que están aquí otra vez escuchando este programa, como nos pidieron que hiciéramos una segunda parte y con gusto traemos aquí a nuestros maestros intelectuales de la Facultad de Economía de la UNAM y del Instituto de Investigaciones Económicas. Siempre es un gusto verlo y con todo lleno de galleta, profesor, sí, y bueno, con los invitadazos que ya, hemos dicho, ya son de la familia, son parte del equipo ya, y bueno, para los que por primera vez nos están viendo y sintonizando, el profesor, uno de nuestros invitados, que es el maestro José Santos Escárcega Castañeda, él estudió la licenciatura en Estudios Latinoamericanos y licenciatura en Economía en la UNAM. Especialista en Historia Económica, en la Facultad de Economía también de la UNAM. También ha participado durante 15 años en el sector privado. Actualmente es profesor titular en el Instituto Tecnológico Nacional de México, en el campus Tláhuac, profesor adjunto en la Facultad de Economía de la UNAM, profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es becario del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, las grandes etapas del desarrollo del capitalismo, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. También es miembro del programa universitario Globalización, Conocimiento y Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus áreas específicas y disciplinarias son economía mundial, economía mexicana, globalización, economía global del conocimiento, geoeconomía, geopolítica, revolución informática, economía y cambio climático. ¿Qué le parece, profesor Héctor Lerín? Así nada más, digo. Nada más para que vean que aquí traemos especialistas. Como dicen por ahí en mi pueblo, para su quien vive. ¿Verdad? Para aprender, así que tomen pluma y eso para ir aprendiendo. Bienvenido, profe José. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Bien y ustedes? Bien, gracias y contentos de que hayas aceptado nuevamente la invitación. No, para nada, al contrario, para mí es un gusto estar aquí. Gracias. Y bueno, por el otro lado. Sí, mira, aquí otra vez al maestro Leobardo Vázquez. Para los que nos escucharon la primera vez, es licenciado y maestro en Economía por la UNAM. Es con especialización en Economía Política y Financiera. Colaboró en distintas actividades de docencia e investigación como parte del programa para estudiantes de excelencia de la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía de la UNAM, llegando a participar en más de 10 proyectos de investigación destinados al desarrollo de ciencia básica y la docencia con el patrocinio de CONACYT y bajo la dirección del doctor Alejandro Labat y el doctor Miguel Ángel Rivera Ríos. En el 2008 se le nombró ayudante de investigador SIN 3 CONACYT cuando solo existían 10 economistas SIN 3 en todo el país, encargándose desde entonces de las labores de coordinación en los equipos de apoyo del doctor Alejandro Labat. Tocayo, te informo que el doctor Alejandro Labat es una eminencia en la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente participa en el proyecto Las grandes etapas del desarrollo del capitalismo, en donde aparece en calidad de coautor del libro El agotamiento del neoliberalismo y el nuevo orden mundial emergente. Mira, trajimos a la persona precisa, tocayo. Exacto, ¿sí? Bajo la autoridad del doctor Alejandro Labat, responsable del proyecto. Además de lo anterior, es profesor, miembro, colaborador y participante del programa Globalización, Conocimiento y Desarrollo a cargo del doctor Jesús Rodríguez Vargas.
Actualmente se desempeña como profesor del Tecnológico Nacional de México, impartiendo clases de teoría económica, finanzas y metodología de la investigación. Ya no les digo porque si no, no acabamos, tocayo. De verdad, ya con eso. Sí, ya con eso. Nos dimos cuenta de que expertos sí son. Así es. Muy bien, pues bueno, es curioso, pero es indispensable empezar diciendo que, antes que nada, buenas noches y bienvenido, profesor. Al contrario, buenas noches. Es un gusto, un honor estar aquí con ustedes, apoyándolos en lo que sea necesario. Muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Siempre gracias. Es muy bienvenido y Gracias a ti, gracias a ustedes por el apoyo y creer en puntos suspensivos y en esta idea que nosotros tenemos de llevar la academia y todo esto a las casas, ¿no? Porque muchas veces dices, bueno, quien no tiene oportunidad de estar en la UNAM, quien no tiene oportunidad de estar en una universidad, pues bueno, esto es también de la idea de nosotros desmenuzarlo, que ustedes nos ayuden para que todos tengamos acceso a esta información tan valiosa. Así es, les traemos en la universidad, a la casa. Academia a la casa. Academia a su casa, directamente, exactamente. Eso es. Sin que hagan examen de prepa para ingresar a la UNAM ni nada que se le parezca. Pase automático. Así es. Muy bien, pues bueno, ahora sí, es curioso, pero es indispensable empezar diciendo que el neoliberalismo sí existe. Claro. Es una palabra que se ha usado como un adjetivo, se le ha usado como un término peyorativo para descalificar cualquier cosa, y de ahí resulta la idea de que el neoliberalismo es una invención de la izquierda para desacreditar cualquier otra cosa. Es verdad que hay ese uso peyorativo de la palabra, pero el neoliberalismo existe. Es un programa intelectual y es un programa político que se formuló por parte de un grupo de intelectuales en los años 30 del siglo XX y que se llamaron a sí mismos neoliberales para distinguirse de otras tradiciones. Básicamente la idea central del neoliberalismo es que es necesario que el Estado produzca los mercados, proteja los mercados y extienda el funcionamiento de los mercados. Si hay un criterio básico que distingue a los neoliberales de los liberales clásicos, es que los neoliberales dan prioridad a las libertades económicas, concretamente la libertad del mercado sobre las libertades políticas. Los liberales clásicos lo hacían a la inversa. ¿Cuál es el problema si uno le da la prioridad a las libertades políticas? Es decir, al derecho de expresión, al derecho de asociación, al derecho del voto, etcétera, etcétera. Uno tarde o temprano termina pidiendo al estado de bienestar para garantizar que efectivamente la gente sepa leer, se pueda informar y pueda votar de manera libre, razonable e independiente. Esto hace que quede subordinada la libertad razonable e independiente. Esto hace que quede subordinada la libertad del mercado. El neoliberalismo tiene el planteamiento inverso. Tiene que garantizar la libertad del mercado y entonces así todas las libertades quedan subordinadas. Esto es como un planteamiento general de lo que estuvimos hablando el programa pasado y bueno, le cedo la palabra a cualquiera de los invitados que quiera empezar. Pues empezamos, ¿no? De lo general. Bueno, un gustazo estar aquí. Efectivamente creo que fue un muy buen planteamiento que acaban de mencionar, ¿no? El neoliberalismo existe, de que existe, ¿no? La asociación en la cual se funda el neoliberalismo está debidamente registrada, ¿no? Y participó en un cúmulo de intelectuales que en aquella época, ¿no?, se decían como intelectuales pues de alto nivel, ¿no? Efectivamente, el neoliberalismo es un proyecto, ¿no? Es un proyecto que reunió una élite de pensadores y las mantuvo fuera de los reflectores, ¿no? Algo más o menos habíamos mencionado la vez pasada. El neoliberalismo ve el mercado como un mecanismo, pero lo ve como un mecanismo, el único capaz de garantizar la libertad del hombre, que a los ojos de este cúmulo de intelectuales había sido una libertad que había estado en peligro a raíz del contexto posguerra, ¿no?, con la sede del fascismo y el establecimiento del socialismo en el mundo, ¿no? Ellos lo veían como una amenaza realmente para lo que ellos empezaban a pensar como la libertad del hombre, ¿okay? Uh-huh. ¿En qué consistía su proyecto? Porque esto es muy importante. ¿En qué consistía su proyecto, no? Esta élite que era el corazón, en realidad trata de expandirse sobre una estructura más amplia. De ahí es de donde ya podemos desmistificar si el neoliberalismo es un mito. No es un mito. Claro que no es un mito, ¿no? ¿Qué era esa estructura más amplia? Era estas ideas intelectuales neoliberales, era extenderlas por todo el mundo. ¿Y cómo les extendían?
por medio de las facultades de estudios en todas las universidades, de las empresas de asesoría, departamentos académicos, en especial la Universidad de Chicago, los centros de estudio, los centros de documentación, fundaciones, ¿no? Fundaciones, y eran difundir estas ideas intelectuales del neoliberalismo. Era difundir este tipo de ideas intelectuales. ¿Para qué las difundías? Para hacerlas válidas, para tratarlas de validar en un consenso entre la sociedad intelectual, entre la sociedad académica. ¿Con qué fin? Con volverlas un marco, digamos, un marco intelectual, un marco teórico que fuera duro, que fuera fuerte y que fuera válido. Tratarlo de validar, independientemente de su valor científico, porque lo podemos discutir aquí horas y horas si tiene valor o no valor científico, pero el problema también es ese, ¿no? Era validarlo a como diera lugar. Se elaboraron doctrinas a raíz del neoliberalismo, ¿no? Prácticamente en todas las ciencias sociales vemos el ejemplo del neoliberalismo. Lo vemos en la economía, que es donde más se ve, lo podemos ver en la pedagogía, lo podemos ver en la sociología, está inmiscuido en todos lados. Sus argumentos, se formaron programas políticos para que en la praxis se llevara a cabo el neoliberalismo en el mundo, ¿vale? ¿Y eso qué conseguía? Conseguía algo muy importante, y era algo que era indispensable para este grupo de intelectuales, era captar la atención de las élites. ¿De a qué élites me refiero? Pues de las élites económicas, de los grandes grupos financieros, de los grandes grupos de empresarios. Era venderles la idea, era enseñarles que sus intereses personales, económicos, de clase, estaban representadas en esta nueva escuela, si la puedo mencionar así, en esta nueva escuela de pensamiento. ¿Por qué lo querían hacer? Porque también se necesitaba un financiamiento duro a este nuevo concepto llamado neoliberalismo, donde podían ellos ver representados sus intereses de clase y de esa forma seguir preservando su papel como clase social. No, me escucharé tal vez muy romántico, pero no, es verdad. No hay una sola ideología, no hay una sola corriente de pensamiento que no sea ideológica. Todas son ideológicas. Todas son ideológicas. Y en el contexto que sean ideológicas, defienden y representan ideas de un grupo en particular, o de una corriente, o de un extracto de ese grupo en particular. Y en este sentido, también el neoliberalismo se vendió para poder representar intereses de clase muy particulares. Perdón, Leobardo, pero intereses de clase alta, ¿verdad? De clase alta, de clase financiera, efectivamente, de clase financiera, ni siquiera todos los ricos, pero sí de las clases financieras, por ejemplo, y muy particular las clases financieras, muy particular algunas élites de poder, también el capitalismo. A continuación, ¿qué había que hacerlo? ¿Cómo lo validas? ¿Cómo validas una idea también incluso? Por medio de intelectuales, de periodistas, esto es muy importante, de periodistas, locutores, maestros, escritores, agitadores sociales, incluso líderes políticos, que le mostraran al mundo que pareciera que hubiera un consenso y que en ese consenso las ideas neoliberales eran un punto muy importante, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando nosotros nos vendían esta idea y nosotros como medio de información vender también y empezar a promover, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Aquí creo que empieza, o no sé si empieza, pero sí lo podemos ver claro, la era la posverdad, ¿no? De repetir el mismo argumento hasta que parece y lo haces válido. Y efectivamente, parecido así muy parecido, agarraba el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo se centra después en varias instituciones, como ya lo he dicho, centro de estudios, prácticamente después de esto se expande el núcleo central que habíamos visto de intelectuales, donde habíamos visto a Milton Friedman, por ejemplo, a Hayek, todos esos se expanden, llegan a ser 800 integrantes en el grupo de Mont Pelerin. La mitad de ellos estadounidenses. Imagínense ustedes. O refugiados. ¿no? O refugiados en Estados Unidos. Efectivamente. Con una gran participación de empresarios. Todos ya empiezan a compartir y ya le empiezan a dar un sentido más intelectual, más formal, y comparten una postura filosófica a favor, oigan bien, de la libertad individual y la desconfianza de todo lo que suene público. O Estado, ¿no? Efectivamente. Aquí hay algo muy importante, porque me parecería a mí que incluso este grupo de intelectuales, ¿no?, del neoliberalismo político también como una teoría sobre la manera de transformar el Estado para que garantice el funcionamiento, aquí es algo muy importante. Toma por asalto muchas de las instituciones académicas. Y digo literal, las toma por asalto y las hace suyas, buscando precisamente ese consenso, ese reconocimiento. Muchas de las revistas más prestigiadas de economía o de ciencias sociales, departamentos de investigación, algo muy importante, el premio Nobel.
el Premio Nobel de Economía. No es casual que el Premio Nobel de Economía sea el único de los premios Nobel que no sea premiado por la Fundación Nobel. Es premiado por el Banco Suizo, ¿no? Me parece, José. Es premiado por el Banco Suizo. Él es el que otorga el premio. En realidad el Premio de Economía no es Premio Nobel de Economía, es como un Premio Nobel de Economía, ¿no? Es el similar del Premio Nobel, ¿no? Pero para un economista. Y lo hacen, lo fingen, lo representan como el máximo premio, como el máximo galardón para un economista. Y casualmente, la mayoría de las veces, no es que todas, los premios Nobel de Economía pues son de corte neoclásico. Que la liga entre el corte neoclásico y los neoliberales también es algo muy importante que se puede apuntar, pero si cabe tiempo lo abordamos después, ¿no? Para que vean que no es lo mismo, pero es igual. ¿No? Es una discusión interesante aquí. Aquí algo interesante que tenemos que tener en cuenta es que dos cosas que me gustaría apuntar antes de ceder la palabra al profesor José. Una, los avances más importantes en el ámbito intelectual del neoliberalismo se dan, curiosamente, pareciera abajo del agua, abajo de la sombra, discretamente, cuando en realidad tal vez el mundo no estaba muy interesado en ser neoliberal. Las economías estatizadas funcionaban muy bien, el socialismo y los países del bloque socialista funcionaban muy bien. Nadie miraría en ese momento una práctica propiamente neoliberal. Sin embargo, ellos seguían avanzando en términos intelectuales, ¿no? Sí se le puede decir avance, pero trataban de hacerlo, ¿no? En sus enfoques, en su modo de ver la economía, ¿vale? Como esperando el momento histórico oportuno para hacerse presentes. Eso es algo muy importante. Y en segunda, a pesar de que iban avanzando poco a poco sobre este sentido, ¿no? La escuela de pensamiento neoliberal tiende a tener, digamos así, un avance político dentro de las instituciones, un avance político dentro de los partidos, pero aquí hay algo muy importante. El neoliberalismo no prescinde del papel del Estado, ¿eh? Prescinde de lo público como propiedad, pero no el papel del Estado. El neoliberalismo sigue buscando un Estado y necesita un Estado fuerte, muy duro, pero no un Estado que se encargue de la economía, sino que les garantice al menos las condiciones del marco jurídico indispensables para poder seguir funcionando como mercado. En ciertos sentidos, sí, es muy total. El Estado que ellos necesitan es un Estado totalitario, ¿no? Que no permita el cuestionamiento a su teología. Para mí el neoliberalismo, más que una escuela de pensamiento, es una teología, ¿no? ¿Dónde está su Dios? Es el mercado. ¿Dónde es el otro Dios? Es el dinero, ¿no? Entonces, todo lo que no es económicamente viable no es posible dentro del neoliberalismo. Amigos, perdón, pues fuertes declaraciones aquí, se pone muy interesante. Ya se nos fueron los primeros 15 minutos, pero regresamos con el maestro Escárcega y que nos explique bien todo esto. Y nos vamos a un corte y regresamos. Hoy, programa especial, mesa de análisis, el neoliberalismo, la destrucción de México, segunda parte. El neoliberalismo, la destrucción de México, segunda parte. Análisis en contexto. Puntos suspensivos. Mesa de análisis. El neoliberalismo. La destrucción de México. Segunda parte. Puntos suspensivos. Programa especial de puntos suspensivos. El neoliberalismo. La destrucción de México. Segunda parte.
Amigos, pues estamos aquí de regreso. En este momento son las 8:28 de la noche y estamos con este tema tan importante que es el neoliberalismo y que nos están ayudando los maestros Leobardo y José a tratar de entender de qué trata y de qué funciona, cómo va esta onda del neoliberalismo. Pero también antes quiero agradecer a las personas que están con nosotros, que están conectadas, a Fabi Lunas, que bueno, siempre está ahí apoyándonos, gracias. Pancho López nos manda saludos, a Marcos nos manda saludos desde Italia. Armando Roset nos dice, esto del neoliberalismo estaba destruyendo a México. ¿Lo estaba? La pregunta es, ¿lo estaba o sigue todavía? ¿Hay rezagos todavía? Sí, así es, así es. Pero bueno, sigamos. Profe, también Héctor Lirín. Pues precisamente titulamos este programa La destrucción de México, porque hemos visto realmente en qué estado se encuentra el país en este momento. Todos los días aparecen cosas, todos los días salen cosas. Pero ojo, y esto aquí José y Leobardo nos lo pueden confirmar, la destrucción de México no solamente es de nuestro país, también le toca a Argentina, ver en qué situación está, también le toca a Brasil, digan lo que digan, a Perú, a Chile, así es. No, Venezuela no tanto, han aplicado, ahí es otro tema, pero evidentemente que en América Latina y en el caso de México, pues aquí nosotros lo vemos directamente, ¿verdad? Uh-huh. Los neoliberales siempre dijeron que eran muy buenos para la economía y para hacer las cosas bien, pero pues no vemos que ni una ni otra. Yo le quería preguntar a José, al margen de lo que él su opinión que nos iba a dar hace rato. José, ¿verdad que esto del neoliberalismo no deja de ser como una especie como de rebelión de los ricos? Pues en cierta manera sí, y es que si algo ha hecho el neoliberalismo y las políticas neoliberales, ha hecho que los ricos sean más ricos y que los pobres sean más pobres. Y eso no hay duda, ¿no? Apenas una institución que tiene cierto reconocimiento, Oxfam, publicó hace un par de semanas un estudio muy interesante sobre el nivel de riqueza en el mundo, ¿no? Y pues resulta que 26 millonarios tienen casi el 90% de la riqueza del mundo, ¿no? O sea, hasta eso ha hecho el neoliberalismo, que los multimillonarios se concentren y que haya cada vez menos millonarios, ¿no? Contrario a lo que promueven, ¿no? Entonces, o sea, hay gente que la verdad parece que esto no lo tiene muy claro, ¿no? Y todavía defiende el neoliberalismo a capa y espada, ¿no? Como si de veras trajera el desarrollo, ¿no? Como si de verdad pudiera sacarnos de esta nueva crisis que se viene, ¿no? Porque es muy importante. El neoliberalismo empieza a afianzarse dentro de las instituciones, dentro de todo esto, a través de una crisis económica, de un modelo anterior que podemos llamarlo fordista keynesiano, ¿no? Que es esa participación del Estado en tratar de controlar la economía, de regular algunos aspectos centrales, pero que muy lamentablemente fallan por una cuestión fundamental, y es otra vez no volver a tocar los intereses de una élite, ¿no? Una élite que no quiere pagar impuestos, que no quiere pagar más salarios, que sobrepasa por los derechos de los trabajadores. Y entonces eso es el neoliberalismo, ¿eh? Entonces, pues ¿de qué lado estás, no? Esto es muy fácil, ¿no? Eres obrero, eres profesor, eres oficinista, eres el gerente de la Coca-Cola a nivel internacional, pues déjame decirte que eres obrero, ¿no? Si tienes acciones, bueno, pues entonces sí, ya sería igual, ¿no? Sería bueno, defendible que a lo mejor defendieras el neoliberalismo, ¿no? Claro. Pero si no lo eres, maestro, pues tienes que estar de este lado. ¿Qué estás defendiendo, no? Entonces, decía yo hace un momento, pues el neoliberalismo es prácticamente una teología, ¿no? Donde hay un Dios, ese Dios es el mercado, y que el problema es esto, ¿no? ¿Qué tenemos que entender cuando Loret de Mola y sus expertos a las 6 de la mañana le están diciendo a la gente que los mercados amanecieron nerviosos porque resulta que Andrés Manuel dijo que iba a meter $500 mil millones a Pemex, ¿no? Y están nerviosos, y bueno, ¿quiénes son? ¿No? Pues son personas prácticamente que sí tienen la capacidad de incidir, ¿no? En una política de Estado. Pero una cosa es que lo hagan incidir de una forma financiera.
y otra forma es una forma social, ¿no? Y podemos nosotros luchar contra esos intereses, sí podemos, y lo podemos hacer organizadamente, ¿no? No necesitamos necesariamente de la inversión extranjera a fuerzas. El país podría generar muchas cosas. El problema es ponernos de acuerdo. Y hacia allá vamos, ¿no? Me parece, ¿no? Y por eso es muy importante que tengamos información clara, precisa, ¿no? Que la gente esté informada de lo que está pasando, ¿no? Porque entonces, pues si ellos no quieren invertir, pues qué bueno, podemos invertir nosotros. Y hay instrumentos, ¿no? Y eso es parte de ir conociendo esos propios instrumentos que afortunadamente el neoliberalismo nos ha ido legando. Porque si nosotros empezamos a usar esos instrumentos, podemos nosotros mismos rescatar a Pemex sin la participación de la inversión extranjera directa. ¿Cómo lo podríamos hacer? Podemos entrar ahí a esa página que dice cetesdirectos.mx y nosotros aportar 100 pesos a cualquier proyecto que el Estado se proponga hacer, claro, ¿no? Y entonces ahí podemos aportar, ¿no? Eso es en ese sentido, ¿no? Entonces es de las pocas ventajas que el neoliberalismo nos pudo dar, y es la bursatilización, que en este caso una empresa del Estado la puede asumir. Entonces, ¿quién de nosotros no tiene 100 pesos para invertirle al Estado? Pues todos, ¿no? ¿No? Entonces, en ese sentido, pues podemos empezar nosotros a financiar nuestros propios proyectos, ¿no? ¿Qué es otra cosa de esta teología llamada el neoliberalismo? El liberalismo, ¿no? Es lo nuevo. Si tú atentas contra la libertad, estás atentando contra los intereses individuales. El problema es que pues no vivimos en una isla como Robinson Crusoe, ¿no? El problema es que hay división social del trabajo, que tienes que entablar relaciones sociales, y por supuesto que te tiene que interesar pues que al profesor le paguen bien, que al obrero le paguen bien, o que la empresa no contamine el río, el suelo, el aire, el agua, ¿no? Entonces, pues ya tu libertad, pues tienes que hacerla y ejercerla desde un punto de vista bastante responsable, ¿no? Y eso es algo que se salta el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo, con tal de, como decía la sesión anterior, ¿no? El empresario, con tal de vendernos estos pantalones de mezclilla deslavados, pues puede gastar 200,000 litros de agua. Con tal de ensamblar un coche en nuestro país, pues es capaz de tirar 1,000,000 de litros de agua para producirlo, ¿no? Y entonces, ¿quién tiene que resolver eso? ¿De dónde sacamos los recursos? ¿Cómo hacemos eso? Pues tiene que ser otra vez el Estado, ¿no? Entonces, por eso era muy importante rescatar esta idea, que el neoliberalismo viene y surge porque el keynesianismo falla en este aspecto. Y el neoliberalismo dice, pues es que ya ven cómo el Estado no puede, entonces tienen que hacerlo las empresas. Pero sorpresa, ¿no? Las empresas, como únicamente se guían por la rentabilidad, pues la rentabilidad resulta que no es necesariamente sustentable. Entonces ahí es donde tenemos el desastre que tenemos ahorita, un desastre a nivel ecológico del tamaño que podemos extinguir la vida en nuestro planeta, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros hiciéramos, ¿no? o adoptáramos, por ejemplo, el modo de vida norteamericano, hombre, pues necesitaríamos 8 planetas Tierra para poder sostener ese nivel de vida, ¿no? Esa forma de vida, esa, dirían algunos filósofos, esa modernidad americana, ¿no? Entonces, pues eso no es posible. Y entonces ahí es donde el neoliberalismo empieza a fracturarse, porque no puede resolverlo todo desde este principio utilitarista, rentable, que todo lo tengamos que ver a través del valor económico. Claro. ¿No? Entonces ahí es donde vienen otras escuelas de pensamiento, como por ejemplo la de Marx, donde tenemos que empezar a retomar el valor de uso, ¿no? Y este es algo muy importante que mencionaba el profesor Leobardo, ¿no? Cuando hacía referencia a la escuela neoclásica. La escuela neoclásica, en la teoría económica, nos desplazó de esta contradicción entre el valor y el valor de uso, fomentando cada vez más el valor. Entonces tenemos cada vez más productos y más productos y más productos, ¿no?
que no necesariamente necesitamos y que además son sustentables, ¿no? Ahora sí que sin ánimos de agredir, por ejemplo, el unicel, ¿no? Que se tarda en descomponerse 500 años, ¿no? Entonces, pues cosas así, ¿no? Entonces, el neoliberalismo es, pues, también, aparte de una teología, es algo muy arraigado en la cultura, ¿eh? Y como decía el profesor Leobardo, pues también está arraigado en nuestras instituciones, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que dar la batalla, ¿no? Esto apenas comienza, ¿no? Este resquebrajamiento que tiene el neoliberalismo, y no solo es en México, es a nivel mundial, ¿no? El propio Estados Unidos tiene un desastre interno que no puede, ¿no? O sea, Trump se impone, pero no es realmente pero no convence, ¿no? Pero no es realmente lo que ni Estados Unidos necesita mismo, ¿no? Entonces, es este credo, ¿no? En que lo económico tiene que ser por delante, encima de lo ambiental, encima de lo social, encima de lo familiar, encima de todas las estructuras e instituciones que ustedes gusten y manden imaginarse. Bueno, hasta en los deportes. Claro. ¿No? O sea, así, por muy calado que crean que es esto, el neoliberalismo por supuesto que está en los deportes, ¿no? Y que pasa a hacer todo lo posible por ganar, ¿no? Defraudar al árbitro, fingir un penal, todo esto. Entonces, porque hay otro aspecto muy importante del neoliberalismo que está destacando, y es lo que ellos llaman la competencia. Exacto. La competencia lo resuelve todo. Es que el Estado es ineficiente porque no tiene competencia. Oye, discúlpame, pero sabes que hay sectores estratégicos que no los puedes otorgar a la competencia. Claro. ¿No? ¿Cuál es un sector estratégico, por ejemplo, para países subdesarrollados como los nuestros? Pues los energéticos. Totalmente. Los energéticos no podemos dejárselos a los privados. Porque además ya vimos lo que nos hacen, ¿no? Precios altos, ¿no? Baja competitividad, ¿no? Y además hasta nos defraudan, ¿no? Que fue lo que dijo la semana anterior, pues todo esto que hizo Slim, el propio Felipe Calderón, ¿no? Y eso es algo también que fomenta el neoliberalismo, ¿no? En muchos aspectos, lo que se llama la puerta giratoria, ¿no? Un concepto que va a empezar a estar más de moda en nuestro lenguaje, ¿no? Que es estos servidores públicos que conocen información estratégica del país y que empiezan a fomentar esas empresas en detrimento de las empresas nacionales, ¿no? Entonces tú tienes un Pemex que le otorga o que decide no competir con etileno 21 porque se supone que es ineficiente, aunque más bien Calderón y toda su mafia de compadres, ¿no? Tal cual. Pues fomentan etileno 21 con la información que ya tiene el propio Pemex, ¿no? Entonces, pues eso de que la libertad empresarial, pues entonces eso ya no se cumple, porque te robaste la información estratégica de un país, de un estado nacional, no te costó a ti la información, ¿no? Y entonces estos dicen y nos envuelven diciendo que la empresa privada pues es la más eficiente, ¿no? Aunque pues realmente de eficiencia no tiene nada, ¿no? Y lo podemos ver también en el sector de las telecomunicaciones, ¿no? O sea, Slim es el proveedor de servicios de internet y telefonía que tiene un precio de los precios más altos en el mercado. El fija, ¿no? El fija. En el mercado latinoamericano incluso, ¿no? Y de hecho por las tarifas altas que tiene México es como puede ir a competir a Perú, puede ir a competir a Argentina, donde sí las da más baratas, o puede ir a competir a España, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde está su eficiencia, no? ¿Dónde está ese beneficio de la privatización de Telmex? Pues en México, discúlpame, pero no la hemos gozado, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros decimos que un sector estratégico como el de las telecomunicaciones le pertenece a un privado, nosotros no podemos decirle si sí o si no. Nos gusta o no nos gusta ese servicio. Claro. Porque además es el único, ¿no? Se supone que el neoliberalismo fomenta esto de la competencia, pero ahí es donde se rompe su objetividad. ¿Por qué? Porque como bien decía el maestro Leobardo, existe intereses de clase, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ciertas reformas?
pues tú tienes a una Televisa y una TV Azteca fuertes que no permiten la competencia en sus sectores, ¿no? Pero sí quieren ir a hacerle la competencia a los sectores de Slim, y entonces ahí hay un pleito, ¿no? Entonces, pues discúlpenme, compañeros neoliberales, la competencia no existe, ni existirá, ¿no? Y eso es algo que es necesario asimilar, ¿no? Uh-huh. Por muchas comisiones reguladoras que ustedes gusten y manden y que sean es que autónomas, ¿no? La verdad es que sí hay intereses y siempre va a haber intereses de clase, ¿no? Entonces el neoliberalismo en ese sentido es muy, muy teólogo, ¿no? Es una teología muy absurda, muy contradictoria, que si uno ya lo va aterrizando a la realidad, pues no se cumplen, ¿no? Estas cuestiones, de que ellos proponen en toda su escuela de pensamiento, ¿no? Y obviamente pues también tienen a sus santos, ¿no? Decíamos, tienen textos que se revisan de forma canónica en Hayek y Milton Friedman, ¿no? También tienen, pues obviamente como todas las religiones, pues sus asambleas litúrgicas, ¿no? Que estas las podemos ubicar en las reuniones del G8, en las reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, donde se toman ciertas decisiones de política económica para los países, ¿no? Y además, pues también tienen sus Biblias, ¿no? Para un inversionista, para un neoliberal de veras, pues él no anda leyendo ahí a Loret de Mola, o no anda leyendo ahí a Don Dinero, ¿no? ¿Quién se llevó mi queso? ¿No? Esta gente lee al The Wall Street Journal, al The Economist, al Financial Times, ¿no? Que tienen información además, pues muy trabajada, ¿no? Tienen todo un equipo muy, muy sofisticado de información clara y precisa, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa tiene o fomenta el neoliberalismo? El consumismo, ¿no? No puedes tú abordar ya una satisfacción a nivel espiritual. ¿Cómo lo haces? A través del consumo, ¿no? Y entonces el neoliberalismo te genera esa necesidad de consumo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya destruiste muchas instituciones, ¿no? Y cuando hablamos de instituciones no nada más lo hablamos en una forma formal, sino en un sentido informal, ¿no? Las amistades que tú tenías ya las destruiste porque empezaste a fomentar la competencia, ¿no? Muy bien, pues muy interesante. Señores, tenemos que irnos al siguiente corte, pero regresamos aquí con los dos maestros que nos están hablando acerca del neoliberalismo. Regresamos. Hoy, programa especial, mesa de análisis, el neoliberalismo, la destrucción de México, segunda parte. El neoliberalismo, la destrucción de México, segunda parte. Análisis en contexto. Puntos suspensivos. Mesa de análisis. El neoliberalismo. La destrucción de México. Segunda parte. Puntos suspensivos. Programa especial de puntos suspensivos. El neoliberalismo. La destrucción de México. Segunda parte. Ya estamos de regreso y vamos a empezar este tercer bloque. Y bueno, rápidamente un saludo nos manda Miguel Cruz. Dice saludos desde AS. No sé si se le cortó acá, pero gracias Miguel. También Daniel Luna nos dice saludos del Tecnológico Nacional de México.
Daniel Luna dice, en Colombia también está el neoliberalismo, pregunto. Sí. Mario Salinas, saludos desde el Estado de México, muy buenos profes, la verdad. Muchas gracias. Y bueno, gracias a la gente que está poniendo en contacto con nosotros. Profe Lerín. Gracias, tocayo. Maestro Leobardo, dígame. Aunque el tema nos daría para hablar pues, por varios programas, todo indica que el neoliberalismo es una corriente, es un desprendimiento, se puede decir, el desprendimiento más agresivo de esta etapa actual del capitalismo, ¿verdad? Sí. Y lo vemos, pues, por la forma como actúa todos. Pues hace ya algunos años, ¿verdad? Cuando estábamos en la universidad, pues escuchábamos hablar del imperialismo, una de las fases superiores del capitalismo, pero parece que esta es una fase altamente destructiva y disruptora, ¿verdad? Una crisis del capitalismo. Esperemos que sea su fase terminal, pero bueno, no podemos ser tan agoreros. Pero maestro Leobardo, entiendo que usted, aparte de que nos quería comentar algunas cosas, sí me gustaría que nos dijera al final de ellas si considera que cuáles pueden ser algunas alternativas al neoliberalismo, alternativas, pues no sé, de orden económico, político, cultural, educativo. Okay. Bueno, primero algunos comentarios que me gustaría hacer. Mire, muy acorde incluso a lo que estaba comentando el profesor Escárcega. En esta situación, el neoliberalismo, ¿no?, así como nace como ideología, como teología, nace con un vacío. Es como si naciera un niño recién nacido sin estómago, por ejemplo, sin hígado. ¿Y qué es lo que hace para tratar de llenar ese vacío? Que en este caso es un estómago o un hígado intelectual. Se adueña de algunos campos de conocimiento o de algunas teorías de conocimiento que, por muy absurdas que parecían en ese momento, las hace suyas. Porque ve en ellas la posibilidad de manipularlas para defender sus intereses propios. Por ejemplo, en una ocasión un alumno me decía, profe, pero entonces la teoría neoclásica económica ¿es neoliberal? No, la teoría neoclásica no es neoliberal. Los neoliberales toman la teoría neoclásica y la hacen suya. Porque ven en ella un aparato teórico que puede ser eficiente, que puede ser en excesivo matemático, pero que ven en ellos la posibilidad de representar sus intereses ahí, de defender sus intereses. Recordemos que para ellos el Dios es el mercado, efectivamente para ellos el Dios es el mercado. Y para los neoliberales, la única forma de poder garantizar su libertad es el mecanismo de mercado. ¿Cómo lo defiendo intelectualmente? Se oye bonito en el discurso, habrá gente que lo compre, pero ¿cómo lo hago científico? ¿Cómo trato de hacerlo científico? Y esa es la manera en que se adueñan, por ejemplo, de la teoría neoclásica. Y lo van haciendo así, con diferentes puntos de vista en las ciencias sociales. El profesor comentó algo interesantísimo, la destrucción y transformación de las instituciones. Y efectivamente hemos visto una transformación no solamente de las instituciones del Estado, instituciones de orden social como la familia, por ejemplo, como los amigos, ¿no?, como los usos y costumbres en muchos lados. Eso se ha destruido, se ha venido cambiando fuertemente. Ahorita nosotros podemos ver, por ejemplo, podemos ver en compañeros, en camaradas trabajadores, en camaradas obreros, ¿no?, que las jornadas de trabajo, la forma en que se ha cambiado el ambiente de trabajo dentro, por ejemplo, de una oficina o de una fábrica, es totalmente distinto, o no totalmente distinto, pero sí muy distinto del trabajo de oficina o del trabajo que se ejecutaba en los años 30, en los años 40, en los años 50, por ejemplo. Ahorita, ¿qué pasa con un obrero? A lo mejor tú te sales de tu casa, ¿no? A lo mejor tú te sales de tu casa, ya no te alcanza para vivir en el centro de la ciudad, vives en las zonas suburbanas, tomas un transporte público que te haces 2 horas y media de tu trabajo. ¿Cómo llegas a tu trabajo? Llegas cansado, ¿no? Llegas sucio, ¿no? Llegas fastidiado. Y tú te vas a llegar a encerrar, ¿no? Porque al menos aquí en México nos dicen que la forma más productiva de que una persona en la oficina trabaje es encerrándole en un cubiculito, ¿no? Que lo más que puedes tener es adornarlo con 2 o 3 post-its de colores, ¿no?, una florecita por ahí, ¿sale? Y tu compu, ¿no? Y órale. Y ponte a darle, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde que sales a comer. Si tienes suerte te podrás por una taza de café y una galleta. Si no, te la vas a chutar sin comer hasta las 2 de la tarde.
Cuando sales, obviamente, ¿tienes ganas de qué? Tu cuerpo te pide carbohidratos, tu cuerpo te pide proteínas, tu cuerpo te pide grasas. Sales, comes pesado, ¿no? Por eso tienen tanto a flor ese tipo de alimentos afuera de las oficinas. Cuando regresas, ¿tienes ganas de trabajar? No, pues tienes sueño. Tienes sueño. Y realmente las horas que vienen de ahí son pocamente productivas. Cuando sales y ocurre choque psicológico, ese choque psicológico de decir, ya salí de trabajar, qué bueno, ya me voy a mi casa, y te cae el 20 que no te vas a tu casa que vives enfrente. Te vas al transporte público hasta las 2 horas y media para poder llegar a tu casa cansado. Y ya meten al trabajador en esa dinámica. ¿Cómo se rompe? ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué menciono que estas dinámicas propias que ha traído la globalización por medio del neoliberalismo a la vida de los trabajadores, afecta? Porque tú crees que tú llegas después de eso con muchas ganas, por ejemplo, de todavía enfrentar la vida diaria, tal vez de ver a tus hijos que probablemente ya están dormidos, ¿no? De ver a tu esposa que probablemente ya no está esperando que llegues para cerrar con llave la puerta. Claro que no. Y la institución familia se transforma, la institución familia se rompe. Y lo mismo pasa con tus amistades. Y lo mismo pasa con tu familia un poco más lejana, tu madre, tu padre, por ejemplo. Y ya no, y esa dinámica se rompe. ¿Y que se rompe? El tejido social. Estamos viendo una degradación del tejido social a causa de 30 años del establecimiento de una política, de una teología, de una escuela de pensamiento, si lo quieren ver así para que se oiga bonito, ¿no? Que ha ido transformando y degradando el tejido social en México y en la humanidad. Y porque de hecho ya ni lo cuestionamos, damos por hecho que la vida así es y que así tiene que ser, ¿no? O sea, tenemos que estudiar para tener un trabajo y la posibilidad de tener algún ingreso y sobrevivir, pero todo es trabajo. Y aquí fíjense, es la vida de ir y trabajar y regresar a casa y ya. Y eso, ¿sabes? ¿Y ya sabe cómo tapa uno eso? ¿No? Cómo te dice la sociedad que te da estatus. Y lo dijo bien, el consumo. O sea, a lo mejor no tengo vida de lunes a viernes, pero me alcanzó para ir a comprar un iPhone en pagos. Claro. Y me da estatus. Y miren, estoy trabajando muy bien en mi oficina, ya traigo mi iPhone en pagos. Aunque en 6 meses ya el iPhone ya no me importe mucho, porque va a salir uno nuevo, pero traigo mi iPhone en pagos. Y lo mismo puede pasar con mi motoneta, y lo mismo puede pasar con mi auto, y con la cama, y lo que ustedes quieran. Y quién sabe si lo pueda yo pagar, ¿no? Pero mientras me embarco. Y quién sabe si lo pueda yo pagar, pero como no lo voy a decir a nadie, ¿no? Sí. Pues Sí, no claro. importa, ¿no? Van a pensar que lo tengo y que me está viendo bien. Y empieza una dinámica consumista en pro de creerte a ti mismo que se está saliendo adelante. Porque ahora incluso salir adelante significa eso, ¿no? Significa consumir, significa poder comprar mucho, significa demostrar estatus de cierto hombre o mujer o hombre solvente, ¿no? Porque ahora ese es el estatus, el ser solvente, ¿no? Pero los demás valores quedaron a un lado, ¿no? Usted me hace una pregunta muy interesante, profesor Lavín. Me comentaba que si existe, ¿qué alternativa se puede oponer al neoliberalismo? en una ocasión, algunas alternativas, ¿no? Alguna ocasión, nosotros yo comentaba en una mesa de trabajo, hablábamos sobre la situación del Medio Oriente, cómo algunos países del mundo, ¿no? Tratan de otorgar una política económica distinta, ¿no? Distinta al neoliberalismo, ¿no? Los países de economía social productivista, como son Rusia, como son China, que tratan de traer algo distinto, ¿no? En términos de política económica, en términos de cómo llevar la vida, en términos de vida social, por ejemplo, ¿no? No hay una ideología propiamente, o yo no alcanzo a identificar una ideología detrás de este tipo de países o detrás de este tipo de políticas. Si ustedes lo podemos ver como una alternativa al neoliberalismo, sí es una alternativa al neoliberalismo, pero ojo aquí, y yo comentaba en esa vez, les dije, mira, a lo mejor me van a acuchillar, pero aquí no se trata de que Estados Unidos y el bloque neoliberal sean los malos, y Rusia y China son los buenos, porque también Rusia y China, queramos o no, están defendiendo intereses. Y defienden intereses. También allá hay clases sociales. Y también, no, así que diga China y Rusia, ¿no? Pues son países que gobernados por el proletariado, pues no, está lejos de eso. Alternativas al neoliberalismo hay. Pero aquí viene la pregunta. Estamos buscando una pastilla, digamos, que no sea alterna a una medicina al neoliberalismo. Probablemente podamos tener una alternativa. Pero ¿se trata aquí de vencer el neoliberalismo? ¿O qué onda con las escuelas de pensamiento, con los frentes dentro del capitalismo? ¿Cuál es el verdadero problema? ¿No? El neoliberalismo sí está muy jodido, pero ¿qué onda con el capitalismo? ¿Qué onda con las condiciones de explotación? ¿No? Hay condiciones que son infranqueables dentro del capitalismo, ¿no? La explotación del hombre por el hombre, la extracción del plusvalor. Esas cosas no han cambiado,
No van a cambiar el capitalismo. Encontramos muchas diversas escuelas de pensamiento económico, aportan muchas de ellas, algunas aportan más, algunas aportan menos, pero seamos sinceros, nos encontramos dentro de un sistema de producción capitalista y ese tipo de extracción de plusvalor por medio, ¿no?, de un proceso productivo, no lo vamos a poder sortear. Exacto, pues bueno, se está poniendo muy interesante. Desafortunadamente ha llegado el momento de irnos a otro corte, y bueno, también las reflexiones se las dejo aquí a los maestros, ¿no?, que nos puedan orientar también. En México, bueno, también nos han hecho creer, específicamente en México, que somos un país libre y que nosotros tenemos la libertad de hacer y de decir. Ahorita me vino mucho esto a la mente porque nos hablaba el profesor Leobardo acerca de las opciones que nosotros tenemos, el profesor José, en cuestión del consumismo, y uno cree que tiene la opción de decir, quiero viajar a este lado, quiero este tipo de ropa y quiero eso, y nos han hecho creer que estamos en una libertad de elegir, y al parecer no es así. Regresamos después de este corte. Hoy, programa especial, mesa de análisis, el neoliberalismo, la destrucción de México, segunda parte. El neoliberalismo, la destrucción de México, segunda parte. Análisis en contexto. Puntos suspensivos. Mesa de análisis. El neoliberalismo. La destrucción de México. Segunda parte. Puntos suspensivos. Programa especial de puntos suspensivos. El neoliberalismo. La destrucción de México. Segunda parte. Gracias, regresamos otra vez aquí con nuestros apreciables maestros de la Facultad de Economía de la UNAM. Nada más para preguntarle a José sobre este asunto que se ve tan interesante del valor de uso, porque los que no somos expertos en economía oímos de valor de uso, valor de cambio. ¿Cuáles son las diferencias, José? Y esto embona un poco con el asunto que planteabas, ¿no, tocayo? Realmente, ¿qué tan libres somos en el sistema que parece que está hecho solamente para que compremos, y hasta ahí llega nuestra libertad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo los ve, José, desde el punto de vista de la economía? Bueno, mire, hablar de valor de uso es algo difícil, algo complejo. Voy a tratar de hacerlo lo más entendible posible al auditorio, y con todo gusto, si alguien quiere seguir profundizando, pues está mi correo y mis redes para que sigamos la discusión, ¿no?, y el intercambio de puntos de vista, ¿no? Uh-huh. El valor de uso es priorizar, ¿no?, desde el momento que se produce una mercancía hasta que se consume, ¿no? El valor de uso es entender cómo lo produzco, cómo lo distribuyo, cómo lo circulo, cómo vuelvo a reproducir ese valor de uso y cómo lo consumo, ¿no? Eso es algo que el capitalismo y las empresas no han resuelto, ¿no? Porque si se lo pretendieran resolver, entonces no tendríamos la crisis ecológica que hoy tenemos, porque únicamente vieron a través del valor de cambio de las mercancías, la mercancía automóvil, ¿no?, la mercancía gasolina, la mercancía teléfono celular, ¿no? El teléfono celular es uno de los aparatos más contaminantes, ¿no?, que hemos inventado, ¿no?
la petroquímica, ¿no? Pues eso es un valor de uso nocivo. Entonces, el valor de uso es entender todas estas fases que tiene un bien, ¿no? Producido. Y en ese sentido, la actual crisis ecológica nos está orillando a empezar a formular nuevos procesos de producción a través de este ojo clínico que será el valor de uso, ¿no? Apenas empezamos a medio dilucidar esa categoría, ¿no? Cuando llega algún científico y dice, sí, es posible poner un motor de agua, ¿no? Bueno, eso es, nada más está resolviendo la parte energética, ¿no? Pero te falta resolver, pues, que esas llantas de ese auto, pues, ya no sean de hule. Te falta resolver que ese auto ya no consuma más agua, por ejemplo, ¿no? Hay que cambiar el material, hay que hacer otros procesos, ¿no? Bueno, la ropa, ¿no? Que ya no sea de poliéster, que regrese a ser de algodón, por ejemplo, ¿no? Los colorantes para la ropa, el plástico, ¿no? Entonces, eso es ir viendo a través del valor de uso, ¿no? Pero como en el neoliberalismo todo se ve a través del valor de cambio, pues únicamente van a empezar a surgir esos valores de uso, ¿no? Que sean económicamente rentables, ¿no? Pues eso es desde la óptica neoliberal. Pues el problema es si el planeta lo va a resistir. Y vemos, nos han dicho algunos otros científicos, ¿no? En la propia NASA, ¿no? Es más, incluso Estados Unidos tiene un programa sobre el cambio climático, ¿no? Ellos sí planearon escenarios sobre qué pasaría si incrementan las temperaturas. En México no se sabe muy bien, ¿no? Eso está como que muy incógnita, ¿no? Incluso valdría la pena hacer una mesa sobre el concepto de seguridad nacional, porque para ellos el cambio climático es un tema de seguridad nacional. Claro. Y para nosotros, en nuestra Cámara de Diputados, no está estipulado el cambio climático como un tema de seguridad nacional, ¿no? Pero para no desviarme, pues, de esta pregunta que me hizo, entonces el valor de uso tiene que empezar a estructurar todos esos procesos de trabajo, para que empiecen a pensar desde estas perspectivas, ¿no? Porque si no, entonces, si seguimos pensando desde el valor, ¿no? Pues tenemos lo que tenemos hoy, ¿no? Cementerios de celulares, basureros, ¿no? De autos, basureros de unicel, basureros de todo, ¿no? Y entonces, hasta ahorita que más o menos empiezas a reciclar, y otra vez es bajo la óptica del valor, ¿no? Porque ya te da un dinerito, ¿no? Yeah. Quitarle el oro a las tarjetas madres, quitarle el zinc, aunque sean otros procesos igual de contaminantes, ¿no? Pues ya otra vez, ¿no? Tienes otro problema, ¿no? Entonces claro, el capitalismo va confiando en eso, ¿no? En que, sí, no hay problema, algún día vamos a resolver ese problema, ¿no? Si el problema es que el planeta nos está diciendo no lo podemos soportar y tenemos que empezar a cuestionarlo. Y que hemos caído ya en este mundo donde todo es desechable, ¿no? Todo nada más tiene una cierta duración, tirarlo y ahora adquirir algo nuevo, ¿no? Obsolescencia programada, ¿no? Sí. Eso se da muy bien en los teléfonos celulares, incluso en las pantallas, en las computadoras. En las computadoras, ¿no? Sí, la propia Apple, ¿no? Ha sido demandada en los tribunales europeos por tener esta obsolescencia programada, ¿no? La Samsung igual, de igual manera, ¿no? Entonces el valor de uso va hacia allá, ¿no? Y eso es lo que el neoliberalismo no lo va a entender. Y por supuesto la clase empresarial tampoco lo va a entender. Pues, ¿quién lo tiene que hacer? Pues la sociedad, ¿no? La sociedad va a empezar a jerarquizar y va a decir, no, pues para mí sí es más sustentable tener agua, ¿no? Para mí sí es más sustentable un bosque, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos a necesitar esa nueva gente que les decía yo a mis alumnos administradores, es que ustedes con el socialismo, criticando el capitalismo, nos van a dejar sin chamba a nosotros como administradores, ¿no? Y yo les decía, oigan, si supieran realmente que un administrador, pues no nada más es hacer y cerrar cuentas bancarias, ¿no? Y pagar la nómina de la gente. Si supieran que la administración es algo mucho más complejo, mucho más enriquecedor, de verdad
que estarían enamorados de su carrera. Porque de esos administradores son los que necesitamos un administrador que pues, sea capaz de hablar con el químico, con el ingeniero eléctrico, con el físico, con el economista, con el sociólogo, para empezar a abordar estos problemas tan complejos que nos está abordando la propia dinámica del capitalismo de una forma transdisciplinaria, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros, al menos yo a mis alumnos les fomento, ¿no? No pueden quedarse en la administración convencional, tienen que ir más allá, ¿no? Y nosotros igual como economistas también tenemos que ir más allá, porque como bien decía el profesor Leobardo, ¿no? Que dicen que quieren actualizar el plan de estudios de la Facultad de Economía y nos quieren poner STAT, ¿no? Un programa estadístico para hacer proyecciones. ¿No? Oye, ¿y lo demás dónde está, no? ¿Cómo el economista plantea una política pública para disminuir, por ejemplo, pues, la emisión de CO2, ¿no? Entonces, en ese sentido, el neoliberalismo ha sido más destructivo que una bomba atómica, ¿no? Porque incluso el mismo Japón que recibió la bomba atómica, pues no lo hicieron las empresas, esa recuperación de Japón, lo hizo el Estado. ¿Quién lo hizo? El Estado, organizando desde arriba hacia abajo a las propias empresas, por un interés nacional. Así es. ¿No? Entonces, si nosotros a rajatabla, ¿no? Adoptamos el neoliberalismo, pues no lo podemos aplicar a la realidad, porque ellos están pensando en una realidad pues que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Existe. Entonces, pues sí es muy ambiguo en estos conceptos el neoliberalismo, ¿no? Como bien decía el maestro Leobardo, pues sí nacieron muy carentes de muchas cosas, ¿no? Para justificar una serie de intereses, ¿no? de una élite, ¿no? De una élite, una minoría, ¿no? Y no es una casualidad que también dentro del neoliberalismo surge este discurso postmoderno de las minorías, ¿no? El problema es que, ¿cuáles minorías hablan? Pues las minorías acaudaladas, ¿no? Claro. Porque entonces, si tú vas y dices que quieres representar a las minorías, pues no están hablando de las minorías indígenas, que tienen sus propias necesidades, que tienen sus propios usos y costumbres, que tienen su propia cultura y tienen su propia cosmogonía, ¿no? Y que el neoliberalismo quiere insertar o en muchos casos someter, ¿no? Y por ejemplo, retomando a este compañero que decía, es que en Colombia también está el neoliberalismo, sí, y vean cuántos líderes indígenas y sociales han asesinado en los últimos 10 años. ¿Sí, no? Reporteros ni se diga, ¿no? O sea, Colombia es realmente un cementerio, ¿no? Entonces, si algo no permite el neoliberalismo, es la crítica. Por mucho que él defienda la libertad, no permite la crítica. Y se te descalifica cuando eres crítico, ¿no? Entonces, el neoliberalismo es más bien esta teología, insisto, de imponer valores, ¿no? De no fomentar el debate, ¿no? Porque, díganme ustedes, ¿cuándo nos han abierto el micrófono? Pues Loret de Mola, ¿no? ¿No? Si tú no eres un especialista del ITAM, ¿no? Muy acorde a sus intereses, pues no puedes opinar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que hay una serie de fuerzas que van rompiendo estas estructuras de pensamiento. Y esta nueva estructura, esta nueva fuerza que va rompiendo esa estructura, pues es el Internet. Y por eso es que estamos hoy hablando de esto, ¿no? Porque estamos rompiendo esa estructura que el neoliberalismo canceló. Pero que, de todos modos, por su propia dinámica interna, nos está generando esta posibilidad de intercambiar puntos de vista y de abrir el debate, ¿no? Entonces... De ahí de meterse con la educación pública, ¿no? Prácticamente quererla desaparecer en su momento, ¿no? Exactamente, entonces, ese es el problema, que en el neoliberalismo la gente no es un ciudadano, la gente es un consumidor, y estás consumiendo, ¿qué? Educación, estás consumiendo deporte, vas a consumir cultura, vas a consumir valores, vas a consumir cómo te vistes, vas a consumir cómo te emocionas incluso, ¿no? Entonces, pues el neoliberalismo es pues la teología de la mercantilización, ¿no? Yo lo resumiría así, ¿no? Y tienen sus evangelios, y ese evangelio es la competitividad, ¿no?
Y tienes aquí dando conferencias a Jordan Belfort, ¿no? Señor de la película esta, El Lobo de Wall Street, ¿no? Y que muchos chavitos quieren asumir ese rol, ¿no? De estar estafando a la gente, ¿no? Tienes a sus conferencistas, ¿no? Que te están diciendo que el cambio está en uno mismo, que tú no tienes que interesarte de los demás, aunque estén asesinando mujeres, aunque se estén robando a los niños, aunque haya robos por tu colonia. No, el cambio está en ti y hasta ahí, ¿no? Y ahí aportas. Y desde ahí aportas, ¿no? Entonces se fomenta una libertad individual como un valor absoluto. El problema es que ese fomento de la libertad individual como un valor absoluto en una sociedad que tiene relaciones sociales complejas, pues se cancela. Porque tú como individuo para comer, pues necesitas ¿qué? Tener buen maíz, tener buena tortilla, tener gas, tener quien lleve las tortillas a donde tú quieras. O no comes tortillas, bueno, pan. No comes pan, bueno, eres vegano. Las frutas y las verduras, pues no las cosechas en tu azotea, ¿no? Ojalá pudiera ser, pero no es así, ¿no? Entonces, este fomento de la libertad individual como valor absoluto del neoliberalismo se hace trizas, porque no contempla este complejo nudo de relaciones sociales que uno establece para sobrevivir, ¿no? Porque eso es algo muy importante que dice muy bien el profesor, ¿no? En el neoliberalismo, pues no vivimos, sobrevivimos, ¿no? Y entonces tienes a gente con maestría y doctorado dando, más bien prestando un servicio en un taxi, ¿no? Cuando deberían estar resolviendo problemas mucho más complejos, ¿no? Y así nos podríamos ir enumerando, dando cátedras, ¿no? Sobre todo, ¿no? O sea, hay mucha gente preparada en México que muy desafortunadamente no encuentra condiciones para desarrollar estas posibilidades de desarrollo, ¿no? Entonces el neoliberalismo, esto es lo que nos ha ido legando, ¿no? Constante restricción de lo social por lo individual y de una forma muy cosificada, ¿no? Muy bien, pues bueno, ya como para irnos despidiendo, alguna idea en general que nos puedan ustedes como para cerrar. Aquí el maestro Leobardo quisiera comentar algo para que cerremos esto. Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario, tal vez rumbo al final del programa. El neoliberalismo está cerca de terminar, está cerca de desaparecer. Yo diría que no. Ya empezó la lucha, empezó su desboronamiento, sí, ya empezó su desboronamiento. Pero creo que empezó una lucha que va a ser larga, va a ser muy dura, es constante, no va a terminar de la noche a la mañana, y aún terminando habrá rezagos del neoliberalismo, ¿no? Así como siguió habiendo rezagos de otras escuelas de pensamiento, seguirá habiendo rezagos del neoliberalismo, ¿no? Va a ser difícil que acabe, que se mate, ¿no? De cajón, que se extermine. No se va a exterminar, ¿no? Siempre va a haber un rezago, porque siempre también va a haber personas que van a ver reflejadas sus intereses personales en este tipo de pensamiento, ¿no? Pero el cambio ha empezado, creo que eso es algo que nos puede animar, el cambio ha empezado, ¿sí? Y es un cambio que podemos impulsar todos, no porque esté dentro de uno mismo, sino porque somos objetos también, somos parte de ese ser social, ¿no? De ese ser social que podemos impulsar ese cambio de vida en el neoliberalismo. ¿Por qué pienso que es una lucha dura? Pues es una lucha fuerte porque está metido hasta el tuétano de todos lados, ¿no? Hasta el tuétano de las instituciones, hasta el tuétano de la educación, hasta el tuétano de la familia, hasta el tuétano de la propia forma de pensar, ¿no? Y creo que eso va a requerir tiempo, va a requerir bastante tiempo, pero no va a ser algo imposible, nada es imposible. Tenemos que cambiar porque aquí el profesor Escárcega ha hecho hincapié en algo muy importante, ¿no? Y es, por ejemplo, la carga tan dura, que si de por sí el capitalismo tenía una carga dura sobre el planeta Tierra y los recursos naturales, el neoliberalismo exacerbó fuertísimo. Y la Tierra sabe cómo defenderse al final de cuentas, ¿no? En la historia del planeta Tierra ha habido como 5 extinciones masivas, ¿no? Si contáramos el tiempo desde que la Tierra es planeta Tierra hasta ahorita, más o menos el tiempo que lleva viviendo el ser humano en la Tierra, que le corresponde como a un día, ¿no? Son 5 minutos, ¿no? De acuerdo al calendario. Muy bien. Entonces, pues, realmente somos como, ¿qué te parece? ¿Un mosco en un brazo? ¿No?
como que se te haya subido un animalito en la calle y no te has dado cuenta. Eso somos en la vida de la Tierra, ¿no? Lo que estamos haciendo como ese animalito es estar fregue, ¿no? Jode, hasta sacar una ámpula, ¿no? Y tarde o temprano el planeta Tierra se harta. Nos creemos inmortales como seres humanos, ¿no? No una inmortalidad individual, pero sí como una inmortalidad de especie, como una inmortalidad de cultura, ¿no? Superiores, ¿no? Superiores, ¿no? Nunca vamos a desaparecer, no hay problema, y pareciera que el ser humano y la teoría neoclásica, la teoría neoliberal se comporta, a pesar de que sus estatutos, ¿no?, ideológicos digan que los recursos son limitados, en realidad se comportan como si los recursos fueran ilimitados, ¿no? Como si no hubiera un tope. Si nunca se fueran a acabar. Como si nunca se fueran a acabar, ¿no? Y incluso yo creo que hasta en términos psicológicos las clases altas se han visto afectadas, ¿no? Porque tú ya puedes tener estas pocas familias que tienen la riqueza de todo el mundo, ¿no?, que tienen el 90% de la riqueza mundial. Ya incluso yo pensaría que puedes tener un problema psicológico cuando tienes tanto dinero que no te lo acabarías en 10 generaciones, pero quieres seguir haciendo más dinero. Estás enfermo. Algo malo debe de haber ahí. No, sí, y es absurdo que como ya también están viendo que ya están terminando este planeta, ya están pensando en irse a fregar otro, ¿no? Ya le fueron a sacar ¿no? Ya por ahí sacaron fotografías de otros planetas, ya se habla de la minería fuera del planeta, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Muy cañón. Exominería, ¿no? Exominería, sí, efectivamente, ¿no? Pues fíjate, tocayo, muy rápido comento. Cuando yo era estudiante, ya hace una buena cantidad de años, era muy famoso un libro que seguramente aquí los profesores conocen. Un libro que publicó el Club de Roma que se llamaba Los límites del crecimiento. Ya desde entonces, desde hace 40 años, ya establecían que el planeta iba a tener una limitación desde la demografía y desde el ambiente y los recursos, Sí, y hablaba, pues, un poco a veces también lo planteaba como peligro, que llegaba un límite poblacional un poco maltusiano y también un poco espantar a la gente y eso. Pero ya desde entonces se hablaba, y yo creo que desde mucho antes también, ¿verdad? Eso lo hicieron muy famoso. Los límites del crecimiento, los límites del crecimiento capitalista, los límites de la destrucción ambiental, pues, tiene un límite, como dice el profesor, tenemos que tener 7, 8 tierras y seguiremos destruyendo, ¿verdad? Seguimos así. Claro. Sí, y miren, para mí esta cuestión de la devastación ambiental es el eje central que nos va a empezar a indicar hacia dónde, ¿no? Hacia dónde sí, hacia dónde no. Y el neoliberalismo, para mí, sí ya va en una fase decadente. Como dice el maestro Leo, sí, no es de un día para otro, pero yo creo que la humanidad, no creo, más bien sostengo que la humanidad sí aprende de sus errores, ¿no? Y no veo que regresemos al neoliberalismo en un futuro, ¿no? Porque regresar al neoliberalismo es volver a ponernos en peligro, ¿no? La misma piedra. Sí, ¿no? Entonces, la sociedad es la que tiene que responder, la sociedad y los estados, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, conceptos como izquierda y derecha van a volver a estar en la palestra, ¿no? Por mucho que se les quiera negar, ¿no? Escuchaba yo la otra vez al doctor Jalife, ¿no?, decir que eso ya es viejo, que es anticuado. Pues a ver, yo no veo a las transnacionales diciendo o peleando por los recursos naturales, por la sustentabilidad de los recursos naturales. ¿Y eso quién lo tiene que hacer? Lo va a hacer la izquierda. Lo va a hacer el proletariado, lo va a hacer el obrero, lo va a hacer el campesino, lo va a hacer el indígena, lo va a hacer las mujeres. Los trabajadores. Los trabajadores, ¿no? Entonces, general, aceptar esos esquemas de pensamiento sin cuestionarlos, pues es ya darle la vuelta, ¿no?, a la página del neoliberalismo, ¿no? Yo concluiría con eso. Pues muy interesante, como siempre. La verdad es que nos quedamos pensando mucho, pero principalmente lo que se agradece es que, bueno, pueda llegar a tantas personas por medio de estas redes sociales, que la gente tengamos acceso. Hay gente que de repente no le gusta mucho leer, que ya es importante, pues, ¿no?, de tener acceso a libros que que sean más baratos, pero por lo pronto, bueno, es un muy buen paso este tipo de pláticas que
que vengan gente bien preparada, gente de la UNAM, académicos, y que nos compartan de su conocimiento, ¿no? Para mí, vuelvo a darles las gracias, es siempre una fortuna y un regalo poder aprender de ustedes, y bueno, esperemos también que todos los amigos que están siguiéndonos hayamos llenado sus expectativas, sigan escribiendo, ahorita nos van a dar sus redes sociales, sus correos, para que a los que les interese ahondar en el tema puedan localizar a los profesores. Profe, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, tocayo. Pero dice que iba que... Sí, ahorita que se despidan. Yo me despido para dar paso a que ellos puedan dar sus datos porque los interesados seguramente querrán conocerlos. Sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a mí me pueden encontrar en el correo que es leobardo.bdevásquez@gmail.com, ¿no? Y en el tecnológico utilizamos para vida académica, en el Facebook es tecnológico Tláhuac 3 con 3 palitos de romano, okay. ¿No? Profesor.Leobardo Vázquez, ¿no? Ahí nos puedes encontrar, fácilmente aceptamos cualquier invitación y estamos dispuestos a cualquier discusión al respecto. ¿Tú manejas esa cuenta? Yo manejo esa cuenta, perfecta, bien. Efectivamente, bueno. Y el correo electrónico también lo escribimos directamente. Por último, solamente me gustaría darle honor a quien honor merece, ¿no? Un agradecimiento y a la vez una recomendación al doctor Fernando Escalante Gonzalvo del Colegio de México, ¿no? En una obra que titula dentro de la colección de Historia Mínima y que el titula tal cual El neoliberalismo, ¿no? Buena obra, muy buena resumida, creo que aporta datos interesantes y a aquellos que les gustaría empezar a introducirse en este tema del neoliberalismo, creo que me parece una obra buena en ese sentido. ¿Es ese maestro? Es precisamente, ¿no? Algunos datos son extraídos de esta obra, ¿no? Historia mínima. ¿Es del Colmex? Es del Colmex, ¿no? El profesor muy crítico, se ve en esta obra muy crítica, no conozco toda su obra, pero al menos aquí me parece muy bonito el enfoque, ¿no? Y algunos datos, los que presentamos, surgieron de aquí. Gracias, maestro Leobardo. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como José Escárcega. Ahí pueden escribirme vía post o en un inbox, cualquier duda o pregunta, que casi siempre después del programa me llegan las preguntas. La otra vez contabilicé 273 preguntas diferentes. Entonces sí me tuvo un rato entretenido. También me pueden escribir un correo a escarcegacastaneda@gmail.com o a mi Twitter, que es @MunfordLewis, ¿no? Ahí me pueden encontrar. Y yo les sugeriría, si quieren introducirse al tema, esta obra que es de la doctora María Eugenia Romero Sotelo, Los orígenes del liberalismo en México, que igual es muy interesante, tiene fuentes de primera línea y lo pueden encontrar ahí en la librería de la Facultad de Economía. Mira. A un precio muy bajo. Además de que a lo mejor Taibo ya los bajó más, ¿no? Claro, sí, esperemos que sí. Saludos al profesor. Pues señor profesor, tocayo amigo, muchas gracias por acompañarme en este programa. Gracias a nuestros invitados. Gracias a los muchachos por todo. Siguen siendo aquí una voz importante de escuchar estos compañeros de la UNAM y no del ITAM. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis, el neoliberalismo, la destrucción de México. Hasta la próxima. Hasta luego. México.